Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros acá en Detalles del Momento. Dos muy buenos amigos, don Eber Cárcamo, gerente general, propietario de la Cámara Matizona, político, exalcalde, ex vicealcalde de Managua, diputado en 2 periodos en la Asamblea Nacional, don Rolando Cruz, hombre que es una institución radiofónica en este país, un hombre sabio, que sabe perfectamente conducir temas tan amplios en la universalidad del conocimiento que debemos tener todos los periodistas y parte de temas y comentarios de Radio 580. Estudiaron juntos. ¿Ya existía la UCA para entonces? Sí. ¿Ah? Eber empezó, era más sencilla. Eber empezó con la Cámara Matizona, Y además una UCA que está famosa. En estos momentos. En estos momentos. Eber, quiero agradecerte porque estás retransmitiendo todos los días detalles del momento en tu canal. Canal Virtual Nicaragua. ¿Qué tal te va con la transmisión del programa? Pues fíjate que muy bien. Tengo mucha gente, más de 40.000 diarios. Entonces, de mucha gente en el mundo entero, pues. Tenemos el canal virtual online con un sistema que es un servidor propio y tenemos también lo que es un vMix, un switcher digital. ¿Ya? Entonces, trabajamos, nos conectamos a cualquier canal de última hora y hacemos nuestros programas propios. Bueno, es una multiexpresión, Detalles del Momento, diversificándose por todos lados. Te agradezco muchísimo porque es una opción interesante para todos aquellos que quieran comprarla en este desayuno, digo yo, con la verdad todos los días. Sí. Rolando, muchísimas gracias por atender la invitación. Yo el otro mes cumplo 25 años en la Cámara Matizona. El 12 de septiembre cumplimos 25 años en la Cámara Matizona, un cuarto de siglo. ¿A dónde vas a celebrarlo? ¿En la playa? ¿A dónde vas a hacer? No sé. ¿A qué festival vas a hacer? No hay real y no hay festival tampoco. Muchachos, yo los he invitado el día de hoy porque quiero tener todos los viernes, y así lo he explicado varias veces, un encuentro comunicacional con colegas periodistas para no ser yo sino ustedes los que tomen control de este set y nos expresen y compartan con nuestros televidentes desde su punto de vista cuál ha sido la información más relevante de toda esta semana. Hay muchas cosas en el tintero, pero quisiera que sean ustedes, y ya Rolando es prácticamente de casa. Quisiera abrir con vos, Eber. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, uno vive pendiente de las noticias. Primeramente entramos esta semana a lo que fue la guerra de entrevistas con el presidente Ortega. La guerra de noticias, la guerra de entrevistas, todos se peleaban por pedir una entrevista al presidente. Y pues... Hasta yo pedí una todavía. ¿Verdad? Es cierto. Hombre, si quien no quiere entrevistar al presidente de Nicaragua, más esta situación que hay, pues. Y la verdad que las entrevistas para mí fueron... Esta última que vi, bueno, casi todas, ¿verdad? Fueron muy sinceras. Fueron preguntas basadas en una realidad que en Nicaragua hay y basadas en comentarios facebookeros, ¿verdad? Pero la respuesta fue muy certera. Para mí, yo sentí al presidente hablando de manera más sincera, más clara, directamente, pues. Yo lo sentí que, por ejemplo, te impacta cuando te dice, bueno, yo chavalos me llamaban terrorista, te dice. Y yo chavalos, y yo anduve, dice, y quien se mete a esto corre el riesgo hasta de morir en una lucha. Eso fue contundente, dura, y es una realidad. Que se mete a un mundo, a una vida política de lucha, lógicamente corre ese riesgo, pues. Si corremos riesgos normalmente cuando salimos de nuestras casas, corremos riesgos en la calle, nos puede un accidente, nos puede matar un ladrón, ¿ya? Y si te metes a una lucha donde hay armas caseras, hechizas, armas de todo tipo, lógicamente vas a correr un riesgo, pues. Entonces es lamentable, ¿no?, todo esto que pasó en Nicaragua. La otra entrevista, de la entrevista con Europa, yo sentí que
había un rifirrafa ahí fuerte, ¿verdad? La de Oppenheimer me gustó un poco más, ¿verdad? Porque la verdad de las cosas es que ahí yo sentí que el presidente habló un poco más, tocó los temas que se necesitan tocar. Por ejemplo, cuando él dice, ¿verdad? Yo tengo 195 muertos, pero usted ha visto la foto de los muertos nuestros. No, te dice que. ¿Ya? Entonces, ¿cómo un periodista va a ir a entrevistar a alguien de un solo lado? De un solo lado. Tienes que buscar los lados porque muertos, o sea, si hay policías muertos, si hay gente en la calle muerta. Es decir, aquí hay gente armada de todos lados y hay muertos de todos lados. Es una lástima en este país que haya pasado todo esto, pero los medios de comunicación, antes del 18 de abril, en su momento los medios de comunicación han ocupado el lugar de la oposición. Prácticamente eran los más opositores, ¿ya? Ahora son los más incitadores, que es diferente. Hay una... fue con Fox News, Euronews, CNN, la trilogía de estas entrevistas, pero lo que antecedió fue el discurso que el presidente de la República da en la plaza 19 de julio, haciendo una cronología que me pareció a mí en ese momento muy buena. Pero me gustó muchísimo más todavía, Rolando, la exposición que hace en el 39 aniversario de la Fuerza Aérea de Nicaragua, el presidente Ortega, donde ya es más claro, más contundente sobre los hechos realmente acaecidos. ¿Qué te pareció ese discurso? Excelente, yo creo que, bueno, no había dado los buenos días, perdón. Es que como está Ever y siempre Ever rompe los esquemas. Ya no lo dimos cuando entramos. Bueno, pero al público. Ever rompe los esquemas siempre. No, ¿está bueno el cafecito? Qué bárbaro, ¿eh? Son testigos ustedes. Quiero otra taza de ¿Ah? Como la otra vez no me diste, tuve que traerlo empacado. No, es broma. Ves que nos contamina Ever con la broma, ¿ves? ¿Te das cuenta? No, gracias, está muy rico, muy rico. El discurso del 19 fue lo que muchos estábamos esperando conocer el detalle, porque todos los nicaragüenses que estuvimos rehenes en nuestros hogares, con los tranques, decíamos, ¿qué pasa con el presidente, el comandante Daniel? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Y claro, él sabía cómo bailar el trompo en la uña, como muy experto que es, con todo el bagaje desde los 14 años, haciendo luchas libertarias. Él sabía cómo tenía que manejar la situación. Yo escribí en aquel momento un artículo que si en el 79, 80 fueron 50.000 muertos, en ese momento yo calculé, estimé, 50.000 era el 2% de la población nicaragüense de aquel tiempo. El 2% ahora serían fácil 100.000 habitantes. Si él ha emprendido una respuesta al golpe de una manera militar, si le ha dicho a cada sandinista que llenó y colmó esa plaza, y no solo la de aquí, la Juan Pablo, cada departamento y cada municipio colmó sus plazas. Si él ha dado una orden que todo el sandinista se defendiera, la mortandad de nicaragüenses estaríamos en una cifra increíble. Y el país además estaría invadido. Y la escandalización sería mucho peor. Exacto. Porque estamos hablando de asuntos de consumos internos, pero hacia afuera hay una realidad internacional adversa contra Nicaragua y lo estamos viendo en lo más reciente. La Organización de Estados Americanos, ayer pasando por encima de toda lógica, incluida estatutaria, desde sus principios constitucionales, decidió la conformación de una comisión que, bueno, es prácticamente vos sos mi vecino,
vos llegas a mi casa, No, pero lo peor te metes a mi casa, me decís qué es lo que debo de comer, qué es lo que debo de hacer, Pero a qué hora lo peor de levantarme. eso es que ya te condenaron, te condenan y después te investigan. No, y después de Ya eso te condenaron y te quieren se investigar. reúnen con otros vecinos y los vecinos te van a juzgar y finalmente te linchan. Eso es lo que realmente existió ahí. Ya votaron en contra de vos y ahora quieren venir a ver qué pasó. Sí, si ya votaron en contra de vos, de a priori ya te condenaron. Ahora, vos sabés, Cuba tiene más de 50 años de no pertenecer a la OEA y no ha pasado nada. ¿Entendés? Aquí vos estás viendo Honduras, ya hay marcha, hay represión policial. Argentina por el tema del aborto. Tenés también Chile con los Chile, sacerdotes y con los los obispos. sacerdotes y los obispos. Tenés Panamá por los estudiantes y la policía está atacando. Pero esos son los países que votaron en contra de Nicaragua, defendiendo los derechos humanos. Y ellos en su país, ¿qué autoridad moral tenés? Pues yo creo que para hablar, para acusar. Mi madre siempre me decía, si vos acusas a alguien con este dedo, estos 3 dedos te apuntan a vos. Y el de arriba, pues, es el que juzga, que es Dios. Entonces, ¿quiénes somos para juzgar, para atacar a cada quien? Yo pienso que el problema de los nicaragüenses lo hemos resuelto los nicaragüenses. La guerra fratricida de este país, 10 años dilató una guerra convencional. Fue en la montaña, pero fue una guerra convencional. Helicóptero, obuses, catiusca, todo eso hubo aquí. 200, 300 muertos diarios. Diario. Fueron 45.000 muertos en 10 años. Entonces a veces uno pregunta, ¿a esto queremos llegar? Por un capricho de decir que se vaya el presidente. Pero se va el presidente. Entre el gobierno que llega, ¿cuál va a ser? ¿Quiénes son los que vienen? En 3 meses le montan otra huelga al próximo presidente. O tranques y el sadenismo en la calle. Estamos claros de eso, pero Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Nunca, jamás habrá paz en este país. Rolando, hay que hacer... Es que yo quiero volver a tu pregunta, Ok. que no la pude, solo hablé del discurso primero, pero las entrevistas. La prensa norteamericana es de puro reality show, y por eso son aficionados al reality show. Hay cantidad de programas enormes. Les encanta el pleito, el perreo. El guatú. Exactamente. Y qué increíble, por eso fue el Watergate, el Irangate, y grandes hombres como Bob Woodward, como todos ellos, David Frost. Qué triste para ellos venir a, como dice Jorge Ramos, que es horrible la expresión que tiene, y le dijo en un libro, que el entrevistado es como una presa, y el periodista es león. Yo eso lo veo lo más vulgar. Me gusta más lo que dice Longobardi. Es hacer una platiquita, como dice Martín Leñero en su manual que estudiamos, es hacer una platiquita y en medio de la plática la astucia del periodista por hacer hablar lo que él quiere sacar. Pero se les cayó todo, a Oppenheimer, a Bayer de la Fox News, a todos ellos se les cayó el zapote. ¿Por qué? Porque hallaron a un estadista reposado, astuto, que no cayó en ninguna provocación. Las preguntas, que más que preguntas eran acusaciones, el periodista interrogador, dice el mismo Martín Leñero, daba lugar a que cualquiera botara la gorra y se descuadrara. O se levantara y se fuera. Correcto, correcto. Hoy se levantara o se fuera. Vamos a ir a una necesaria pausa comercial. Amandita no perdona, aquí cuando me hace cara ya es que hay que ir a los cambios comerciales, así que quédese con nosotros y a nuestro retorno más de los grandes detalles que hacen la noticia en Nicaragua. Hay un hecho real, Rolando. Internacionalmente el panorama es adverso a Nicaragua y hay que buscar qué hacer, y en esa búsqueda el presidente de la República abrió una ruta con la Organización de Estados Americanos hace ya unos 2 años para tratar de encontrar un mecanismo electoral que permitiera una transparentación tal que todos los elementos involucrados
llámese partidos políticos, quedaran satisfechos a la hora de ir a definir el tuyo y el mío a través de una votación decidida por el juez inequívoco que es el pueblo. Sin embargo, ya lo de la OEA ascendió a otro tipo de niveles. Creo que hay, por un lado, intenciones por parte del gobierno para que, no solo, aquí está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquí está el grupo interdisciplinario tratando de recoger elementos para llegar al fondo de la verdad, porque necesitamos dilucidar la verdad, pero está el planteamiento agresivo y está detrás Estados Unidos. Y cuando yo escucho a Estados Unidos que me preocupa la situación de un país, realmente me aterrorizo, porque lo primero que pienso es destrucción y saqueo por las características propias del imperio. Justificación también. Y lo dice Moisés, alguien que estuvo en la contra. Lo dice Moisés Axalón Pastora, que porque estuvo en las entrañas del monstruo, lo conoce. Lo estuvo Moisés, que era opositor en las líneas de fuego contra el Frente Sandinista. Y esa es una gran importancia, Moisés, de aliados para un gobierno de reconciliación y unidad nacional, que han estado en aceras opuestas, que han hecho una lucha por la democracia en el entendido de Moisés, porque Nicaragua les duele, como dice Silvio Rodríguez, que el niño vaya sano a la escuela, que hayamos ubicado como líderes en todos los indicadores económicos regionales, sociopolíticos, sociales. Les dolía que Nicaragua tenía a todos los partidos políticos en ese llamado de unidad nacional. Y de pronto vos decís, ¿por qué atacan a Nicaragua? ¿Y por qué mataron a Salvador Allende? ¿Por qué mataron a Maurice Bicho? ¿Por qué atentaron contra Omar Torrijos? Por ser izquierda, por ser gobiernos populares, porque Salvador Allende les ganó en las urnas, porque Daniel Ortega les gana en las urnas, porque la política de Nicaragua es de puertas abiertas. Nicaragua asombró al mundo, relaciones internacionales con Israel, relaciones internacionales de izquierda a derecha con todo el mundo, el abanico. Taiwán, China. Taiwán, China, buenas relaciones, todo el mundo queriendo invertir en Nicaragua, todo el mundo queriendo venir a Nicaragua. ¿Cuántos estudiantes ticos crees que habían en Nicaragua antes del 19 de abril? Anda nada más al hospital de la policía, ¿cuántos médicos ticos estudiando en Nicaragua? Estábamos nuevamente en la cima, pero éramos de izquierda. Ever, vos y yo, desde diferentes aceras, en los 80 nos volamos plomo. Sí. Interpretamos y con mucha claridad que al final fuimos fichas en el tablero de la geopolítica y que los Estados Unidos y la Unión Soviética en ese tiempo nos negociaron y no hubo ni vencedores ni vencidos, solamente una gran derrotada que fue el país. Nos atrasamos increíblemente económica, moral, social y políticamente. Y aprendimos, creo yo, de esa lección, y a partir de 1990 empezó un proceso larguísimo para haber llegado al 18 de abril en una reconciliación que ya estaba acariciando posibilidades reales y había avanzado mucho. La perdimos. Pero ¿qué lección te deja eso? Mira, es lamentable totalmente, porque fíjate que teníamos nosotros las armas que nos apoyó la Unión Soviética. Bueno, primeramente la revolución, vos sabés que la gente fue a alfabetizar, a cortar café, algodón. Yo fui a cortar café a Samarcanda, a igual. Y la revolución la hicimos todos, ¿sabes? Todo el pueblo estaba haciendo una revolución, ¿verdad? Y entusiasmada a la gente, los cambios positivos para el pueblo. Después los Estados Unidos armaron un grupo y nos hicieron la guerra a su mismo pueblo, ¿ya?
mercenarios pagados, otros nicaragüenses, la cosa que, y nos enfrascamos en una lucha, combates diarios, tantos cantidades de muertos. Y ahí 10 años de guerra, 10 años. Lo que pasa es que no la vivimos en la ciudad, pero la vivió la gente del campo. Así es. Allá morían los niños, las campesinas. Allá era peor, porque cuando los campesinos quedaban... Pero las ciudades fueron estranguladas desde la zona rural. En las ciudades había hambre, aquellas filas para comer, para esto, para el otro. Y todas esas cosas nosotros las vivimos. Y del 90 para acá, bueno, ganó doña Violeta. El pueblo se cansó de la guerra y ganó doña Violeta. Y el Frente entregó el poder. Que hubo huelga, la posguerra después. Esas luchas eran tenebrosas. La posguerra. Recontra, recompas y revueltos. Recontra, recompa y revuelto. Combate por todos lados en las calles de Managua y con ACAS y esto, y entre militares. Logramos entendernos. Llegamos a la paz. No se votó al gobierno de Violeta, ¿ya? Que era un gobierno débil todavía. Después el presidente alemán también era un gobierno débil, y el de Bolaño débil militarmente, pues. Y no se le votó ese gobierno. Se le respetó la Constitución. Se le respetó el orden constitucional, porque nosotros sabíamos que el que llega a la fuerza se va, ¿ya? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, empezamos a hablar, y ya la gente empezó a la libertad de expresión. Mira, los periodistas, pues mira, aquí periodistas que son líderes políticos, periodistas que usan el medio para agitar, medios propagandísticos para agitar, ¿ya? Apología del delito. Yo te digo, aquí hay periodistas que verdaderamente, es decir, sin ese periodismo, este país analizaría mejor el momento. Déjame a Rolando Cruz, que es abogado, además, hacerle esta pregunta. ¿Somos nosotros los periodistas inmunes, Rolando? ¿Podemos hacer cualquier cosa sin medir consecuencias de lo que nos puede venir por nuestros actos? Bien lo dijiste, como abogado sabemos que nadie está por encima de la ley. Sí. Todos nos debemos al imperio de la ley. Desde el contrato social, desde el pacto social de Rousseau. Nosotros, el día que alguien se ponga por encima de la ley, y bueno que lo hayas dicho, vamos a la anarquía. Y con mucho pesar, a mí el domingo escuché al cardenal Leopoldo Brenes, a quien yo admiro, aprecio mucho, no a los Van, Báez Álvarez Mata, Van, no, Van. A Brenes sí, es un hombre, pero me dolió mucho. El domingo dijo que desde los años 80 la iglesia protege al débil, al perseguido, y puso el ejemplo de unos muchachos que en su iglesia de aquel momento se huían del servicio militar y él los abrigó. Y no vamos a hablar de este tema extensamente, solo te lo voy a dejar para que lo analicemos otro día. La ley del servicio militar tenía que cumplirse y nadie podía evadirla. Andaba a Estados Unidos Mohamed Ali, que todavía era Cassius Clay, preso 2 años por no ir al servicio militar, y él tenía objeción de conciencia. Elvis Presley. Me dolió mucho que él lo dijera. ¿Por qué? Porque nadie puede evadir la ley. Y si lo hizo como un derecho comparado o una analogía histórica de lo que ocurrió en los 80 y que por eso ocurrió esta vez. Esta vez, cardenal, las cosas fueron además muy distintas. No eran muchachos huyendo de nadie, eran campamentos tipo ISIS, eran terroristas. Ahí tenemos ahora las imágenes muy ricas de Monimbó, armas pesadas de alto calibre, y ahí están los 22 policías muertos. Ahí están los muchachos de la juventud fallecidos. Me decía el otro día el comisionado en retiro Bautista Lara, ¿te acordás que los 2 primeros fueron un muchacho de la juventud sandinista y un policía, capitán, que dejó a 3 huérfanos? Entonces yo creo que nadie está por encima de la ley, y a mí me da mucha pena que por
católico militante desde que nací, entregado a mi vida religiosa con mucha honra y con mucha alegría, pero me ha dado mucha pena que la iglesia haga esto. Mira lo que pasó con el obispo auxiliar de Honduras. Y es mediadora y es testigo de un diálogo donde no hay tres, sino dos partes. Sin embargo, el diálogo, Ever, es la única alternativa. Solo te digo lo siguiente, rescata a la iglesia, Monseñor Sándigo. Hay que volver a escuchar una y otra vez cuando en Cuapa él le dice a la Virgen, perdonanos porque en vez de ser testigos, mediadores, asusamos la guerra. Rápidamente, Ever, que ya nos tenemos que ir. Mira, para concluir lo que me decías vos, la perdimos el 18 de abril. Yo creo que aquí lo que hubo fue una explosión social de una cantidad de gente dolida, resentida, acompañadas con personas que siempre han sido oposición y al final terminaron siendo jóvenes, muchos de ellos que se retiraron, se dieron cuenta, al mes ya los estudiantes ya estaban en su casa, la mayoría de estudiantes. Ya después ya habían gente en los tranques, gente de pueblo, después ya había gente ya pagada, es decir, fue una lucha, aquí hay tres luchas: la lucha política cívica, la lucha que teníamos que librarla en los tranques y la lucha que teníamos que librarla en las calles, con vagos, con pandilleros, que esa lucha no tenía nada que ver con la otra lucha, pero sí, al tener la policía libre, encerrado en su cuartel, empezó esto. Entonces, ¿qué perdimos nosotros? Perdimos mucho, pero podemos rescatar mucho. Es decir, mucho pesar lo que perdimos la vida, lo que perdieron la vida, pero nosotros nos hemos entendido en peores circunstancias en este país. En peores circunstancias, en peores momentos, nos hemos entendido. La idea, Daniel se va, Daniel tiene que cumplir un mandato presidencial hasta el 2021, que la Constitución te lo permite. El que está cerrado, él se va, y los sanitarios dicen, no se va. Entonces, ¿hasta dónde llegamos? Ever, con ustedes es imposible hacer un programa que nos satisfaga en toda la extensión de la palabra con lo que tengamos que decir, así que quiero despedirlos y agradecerles con ese regalito para que en el momento que ustedes quieran se tomen su cafecito y su té y tengan presente que estuvieron en algún momento en estos detalles del momento. Muchísimas gracias. Te voy a ver tu programa con mi cafecito. A esta hora, cuando lo estés retransmitiendo en tu canal de YouTube. Canal Virtual Nicaragua se está retransmitiendo todos los días, yo lo transmito a él. Gracias, Rolando Cruz. Gracias, Ever. Gracias, Moisés. Ya sabes, échenle la culpa a la mandita, a mí no me digan absolutamente nada. Buen día, mi gente. Feliz semana. Ojalá que las cosas cambien en este país, que vayamos mejorando, podemos entenderlo. Peores cosas han pasado y mejores cosas hemos resuelto. Una Nicaragua mejor es posible. Y nos vamos a una brevísima pausa comercial porque todavía hay muchísimo más aquí en Detalles del Momento.